Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Arrancando en este día lunes 1 de febrero 2021, desde luego bajo esta maratónica carrera electoral que le estamos dando seguimiento a través de las diferentes programas que estamos produciendo, y por lo cual pues desde luego quiero de alguna manera también sumarme un poco a la preocupación que como ciudadano debemos de tener con relación a estos hechos que están de violencia coronando la actividad política electoral en nuestro país. Ya todos hemos conocido de este ataque que sufrió precisamente una caravana del FMLN, que el día de ayer a tempranas horas estaban llevando a cabo un meeting en el sector de La Chulona en la proclamación directa de su candidato a la alcaldía de San Salvador. Ataque a caravana del FMLN deja 2 muertos y 2 heridos. Hay mucha confusión alrededor de los, acontecimientos y sobre todo también en cuanto a las detenciones que se han realizado. Ya veíamos el informe que estaba presentando Osvaldo Ruiz, y por supuesto también las condenas como las que hemos tenido del embajador en nuestro país, el señor Brendan O'Brien, quien decía que como embajada de Estados Unidos expresamos a nuestras sinceras condolencias a las víctimas de los ataques de esta noche. Cualquier violencia es inaceptable y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Además, tenemos entendido que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre este hecho y estamos listos para apoyar a la Fiscalía y a la PNC en cualquier capacidad mientras llevan a cabo una investigación transparente, independiente y exhaustiva. Así es que de alguna manera también hay que destacar, el fiscal general Raúl Melara ha convocado a los secretarios generales de todos los partidos políticos a una reunión de carácter urgente para este día, es decir, hoy en la mañana en el despacho, tal y como lo hemos conocido en su cuenta en Twitter, como lo expresaba el señor fiscal general de la República, Raúl Melara. Así es que son acontecimientos que de alguna manera pues marcan la preocupación. El presidente de la República también ha expresado, sentado su postura alrededor del tema, y desde luego vamos a tratar la manera de ir dándole seguimiento a esta situación. Decía el presidente, parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Es increíble el poco valor que le dan a la vida humana, el bien más preciado que tenemos en este mundo. Este gobierno ha luchado por defender la vida, pero parece que hay quienes quieren aferrarse al pasado de muerte. Nuestro pueblo ya no quiere sufrir. Es la postura con relación a este tema del presidente de la República. Bueno, vamos a estar a la expectativa del curso que lleve la investigación sobre este acontecimiento que, reitero, es preocupante porque estamos a mitad de la campaña electoral y esperamos que esta situación de alguna manera pues ya no siga generando luto y dolor en estas actividades de partidos que deberían de ser precisamente un preámbulo importante para saber qué vamos a construir desde el punto de vista del aporte y la configuración de una nueva Asamblea Legislativa para los próximos años. Esta mañana, a propósito, buscando siempre conocer ese eje programático que tienen los partidos políticos, también el perfil de sus candidatos, quiero darle la más cordial bienvenida a Héctor Menjiva, candidato a diputado por el PDC, por el Departamento de la Libertad. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la invitación, gracias a quienes nos están viendo desde sus casas, que tengan un feliz día. Gracias. También saludo a Marvin Portillo, candidato a diputado por San Salvador, siempre por el Partido Demócrata Cristiano. Gracias, Marvin, por acompañarnos. Para mí es un honor, Neto, y también un honor dirigirme a nuestros compatriotas a través de este medio. Bueno, es importante conocer de ustedes la opinión con relación a estos acontecimientos que sin duda alguna ponen sobre la mesa un ítem en la preocupación y sobre todo también el interés de llevar a cabo una campaña electoral basada en principios que tengan con el respeto de la ideología independientemente de quién la tenga. Héctor. Bueno,
De nuevo, muchas gracias. En primer lugar, mis sentidas condolencias a los familiares de los amigos del FMLN que fallecieron el día de ayer. Mi solidaridad con la militancia y la dirigencia del FMLN, y sobre todo mi más enérgica condena a este cobarde acto, a este retroceso histórico que hemos tenido el día de ayer, en el que tuvimos que volver a ver sangre en las calles fruto de la violencia política. Es urgente en este momento que todos los salvadoreños tengamos meridianamente claro de dónde venimos y de todo lo que sufrimos para superar una etapa de violencia, y que ya que el gobierno, el presidente, que es el principal llamado a generar la armonía social, no lo está haciendo, que busquemos nosotros la forma de bajarle volumen a la confrontación, porque de otra manera vamos a tener dolorosamente que volver a vivir ese pasado que creímos muchos ya haber dejado atrás. A ver, ¿cuál es tu lectura, Marvin, sobre estos acontecimientos también? Sí, bueno, lo primero, como siempre, es expresar nuestro más sentido pésame como persona y como partido a los familiares de estos activistas o militantes del FMLN que murieron defendiendo sus ideales y defendiendo precisamente lo que el proyecto del FMLN pretende para estas elecciones. La verdad que, como decía Héctor, es lamentable este hecho, pero yo creo que lo más lamentable es la reacción poco solidaria con las víctimas y poco solidaria con los parientes de las víctimas del señor presidente. Él aprovecha este momento, que es un momento de dolor para muchas personas, para el partido FMLN, para los parientes de las personas que fallecieron lamentablemente en este hecho. Él lo aprovecha para sacarle raja política y volver a culpar a sus adversarios. Yo creo que esto está demostrando que es lo que este proyecto político de Nayib Bukele encarna, que es una división social, la infiltración y la inyección del odio político hacia sus adversarios. Y yo creo que, como dijo bien Héctor, ya pasamos esas etapas de estar inculcando odio en la sociedad salvadoreña. Debemos de buscar la armonía, la unidad, y si queremos hacer la batalla política, hagámosla de la buena manera, como personas civilizadas que somos, y que los votantes sean los que decidan a quién le van a dar su voto. Pero estar utilizando hechos lamentables y grotescos como los sucedidos ayer, creo que es todavía más lamentable. Tener un presidente que, en lugar de condolerse, aprovecha esta ocasión para echar más odio en la sociedad y culpar a sus adversarios políticos de una manera indirecta. Bueno, y es que la verdad que esta situación, si no se le pone un paro, podría desencadenar una situación más crítica, Héctor. Pues claro, violencia engendra violencia. Y desafortunadamente aquí hemos sido copartícipes de esa violencia, de ese odio que se siembra desde Casa Presidencial, y que no es solo Bukele el que lo inyecta en la sociedad. Personajes negros como Walter Araujo, como agente que lo rodea, ministros, incluso como Federico Anliker el día de ayer, todavía queriendo usar el hecho para echarle más gasolina al fuego. Es lamentable, es absolutamente lamentable y condenable tener un presidente, impensable tener un presidente que, en lugar de expresar sus muestras de condolencia, se dedique a preocuparse por su imagen, porque en el fondo ese tuit de Nayib Bukele el día de anoche lo único que muestra es su preocupación por alcanzar un poder enfermizo. En lugar de decir qué lamentable hecho, se dedica a decir qué desprecio por no perder sus privilegios y corrupción. Acá esto va a desencadenar en una mayor sangría si nosotros no lo detenemos. Desde que el señor Bukele llegó a la presidencia, desde que le empezaron a celebrar la humillación pública que hacía de los funcionarios a los que despedía, desde que empezó a pedir recursos ilimitados, desde que empezó a sembrar odio desde el 9 de febrero, día en el que pretendió dar un golpe de Estado y se fue a meter a la Asamblea Legislativa. Desde ese día debíamos haber previsto que esto que está pasando iba a llegar. Yo lo advertí en su momento, Ernesto. Yo dije,
esta cantidad de odio, de veneno que destila de la cuenta de Bukele, más temprano que tarde se va a salir de las redes y se va a convertir en un hecho violento y sangriento como el que ocurrió el día de ayer. Los salvadoreños no nos merecemos esto. Hemos pagado con sangre, con dolor, con lágrimas, con vidas preciosas el derecho de vivir en paz. Entonces mi excitativa es a todos los demás salvadoreños que tenemos un poco de raciocinio, a que nos demos cuenta que este camino en el que nos lleva este gobierno que habla de guerra y de enemigos políticos, como lo hacía el señor Ulloa en un acto de los veteranos el día de ayer, este camino solamente conduce a la destrucción de nuestra forma de vida, de nuestro El Salvador, de nuestra democracia y de nuestra república. Pero sobre todo, a que hayan más muertos, que el día de mañana podemos ser usted o yo, por estarnos oponiendo a lo que ocurre y a lo que está pasando con este gobierno. Bueno, cerramos un poco esto y esperamos que las investigaciones pues lleguen al fondo para poder de alguna manera sentar un precedente y evitar que esta, como siempre se ha llamado, campaña electoral sea una fiesta cívica, se convierta en una campaña campal. Así es que vamos a entrar de lleno a conocer desde luego el eje programático desde la perspectiva de ustedes como candidatos a diputados por el Partido Demócrata Cristiano, sobre todo cuando se trata de ver, corregir todos aquellos aspectos que en algún momento han llevado a deteriorar un poco la imagen efectiva que puede tener y en términos muy cualitativos y cuantitativos del trabajo en la Asamblea Legislativa. Marvin. Bueno, gracias Ernesto. Bueno, lo primero que tenemos que tener conciencia los salvadoreños es que estas elecciones serán unas elecciones sui generis muy diferentes a las elecciones que hemos teniendo en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy estamos enfrentando todos los salvadoreños una decisión que es clave para el destino de la patria. No vamos a votar en esta ocasión por banderas políticas, porque ya sabemos que las banderas están totalmente deterioradas, tanto las banderas de derecha como las de izquierda. Así que la gente va a tener que tomar la decisión por votar por rostro de los candidatos que presenten las mejores propuestas o que representen más dignamente el trabajo legislativo y que puedan representar a la población por la cual la población vota por ellos. Estamos enfrentando, estimados amigos, un proyecto dictatorial cual nunca se había visto antes en El Salvador. Y esta manera de manipular un hecho sangriento y lamentable del señor presidente me está dando más la razón y nos da la razón asimismo a mi colega aquí, a Héctor Mengíbar, porque lo que él busca es nada más controlar todo el poder político y el problema no es tan solo la persona del presidente ni los funcionarios, sino toda la agenda que él representa. Él representa una agenda de destrucción totalmente de la institucionalidad democrática del país. Está representando también, y ya lo ha dicho él en sus mensajes, y está puesto en el Plan Cuscatlán, que recordemos, el Plan Cuscatlán, la gente no le hizo caso, los analistas políticos lo olvidaron y se está ejecutando todo al pie de la letra. Él trae una agenda progresista de destrucción de nuestros principios fundacionales de nuestra patria, que son los principios cristianos, a los cuales nosotros tratamos de salir en defensa de ellos. Entonces, como esta elección representa la decisión del pueblo salvadoreño, si queremos ir hacia una dictadura, si queremos ir hacia una sociedad totalmente depravada, degenerada y hacia un gobierno totalmente corrupto, tenemos que pensar bien nuestro voto. Y como las banderas partidarias ya no son el motivo de decisión del voto, tienen que votar por los candidatos. En este caso, su servidor Marvin Portillo trae una agenda legislativa que voy a resumir nada más en algunos cuantos puntos. Primero, una protección total a las libertades de los salvadoreños, especialmente y a los derechos y especialmente al sagrado derecho de la vida, que este gobierno, óigase bien, miente al decir que no está de acuerdo con la ley o despenalizar el aborto en El Salvador, pero ya verán ustedes que está esperando tener una mayoría legislativa para meter el proyecto de ley del aborto y que sea aprobado por lo que él supone va a ser la mayoría legislativa de Nuevas Ideas. Segundo lugar, una protección a la clase media que este gobierno está tratando de destruir. Hay más de 175,000 personas que han perdido sus empleos en un año y medio de gobierno.
y hay 1.6 millones de salvadoreños que han pasado la pobreza en solo año y medio. En tercer lugar, una protección a las pequeñas y medianas empresas que también este gobierno ha tratado de liquidar. Ya lo dijo el CONAMIP en sus estadísticas de diciembre, que han quebrado más de 150,000 pequeñas y microempresas en este año y medio del gobierno de Bukele. Y recuerden que él nos quiso encerrar 15 días completos durante la cuarentena, precisamente para darle el tiro de gracia a la pequeña empresa. Yo he hablado con muchos pequeños empresarios que han quedado al borde de la quiebra y otros han tenido que cerrar totalmente sus negocios, generando un gran desempleo. Por otra parte, también hay planes nefastos en contra de los empleados públicos. Están tratando de infiltrar a las asociaciones sindicales para poner gente activista de nuevas ideas y meter a los socios, que ya sabemos los salvadoreños de este gobierno que son los delincuentes, meterlos a las instituciones del Estado para así tener una fuerza que genere intimidación, división y que sustituya las directivas sindicales o delegaciones sindicales de los empleados públicos. Yo me voy a oponer a eso. También traigo una agenda para defender los derechos legítimos de los veteranos militares a los que este gobierno ha olvidado y le está tratando de violar todos sus derechos. No les pagan pensiones, les han retenido a los 1.436 veteranos que quedaron desde diciembre del año pasado enlistados, no les han pagado sus pensiones. Y estas son personas que nosotros les debemos la defensa de la patria durante la embestida comunista. Y por otro lado, también una agenda para la defensa de la familia, del matrimonio natural, y como ya lo dije yo, de las libertades, que, mis queridos amigos, es lo que tenemos en peligro. Ese es el tema bastante, digamos, que genera mucha polémica también dentro de grupos conservadores. A ver, quisiera conocer tu eje programático, Héctor, también para poder entrar un poco en detalle en algunos elementos que ya están sobre la mesa. Gracias. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta la propuesta del PDC. La propuesta partidaria, digamos, y el esfuerzo, esperamos centrarlo en alcanzar la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Es un problema que probablemente en los núcleos urbanos no sea tan detectable, pero en El Salvador hay alrededor de 1 millón de personas que están expuestas a no alcanzar a conseguir su alimentación. Tenemos datos del Fondo Mundial de los Alimentos, en los que dice que en este periodo de la pandemia se ha elevado de cerca de 700,000 a más de 1.200.000 salvadoreños los que están en situación de riesgo en cuanto a su seguridad alimentaria, que no se resuelve de ninguna forma comprando productos en el extranjero, sino que debe ser mediante el apoyo y el consumo del producto local. En ese sentido hemos tenido la primera llamada de atención en lo que está haciendo el nuevo presidente de los Estados Unidos, llamando a que se consuma la producción local. Y si lo está haciendo la primera economía del mundo, o una de las primeras, más que obvio que nosotros también debemos hacerlo. A título personal, yo he tenido desde siempre la inquietud y el deseo de transparentar, pero de manera efectiva, el funcionamiento de los partidos políticos. Mi primera propuesta en ese sentido es una revisión exhaustiva que conduzca a las reformas necesarias de la ley de partidos políticos, especialmente en el tema del financiamiento de los institutos políticos, de los candidatos y de las campañas electorales, porque esta parte de la historia democrática de El Salvador es la más oscura. Ahorita tenemos un gasto millonario, ridículamente elevado, de plata en la promoción de los candidatos o de la imagen del presidente de la República, que en este momento, aunque no tenemos pruebas, no tenemos dudas que está saliendo del erario público. Entonces, es urgente que esto se transparente, que el ciudadano tenga acceso. Es necesario crear una legislación que permita que a grupos de ciudadanos, que asociaciones de ciudadanos puedan apoyar transparentemente a un candidato, a un cargo político. En los Estados Unidos se le llaman PACs y super PACs.
Necesitamos una ley en El Salvador que regule la forma en la que la ciudadanía va a apoyar a un candidato, a un partido en una elección determinada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al no haber ningún control sobre el efectivo que circula en las calles, y que es muchísimo, probablemente estemos siendo víctimas de una infiltración delincuencial o de lavado de dinero a través de eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es la defensa de nuestras libertades. ¿Cómo defendemos nuestras libertades? Ok, en primer lugar, hay una excesiva acumulación de poder en el órgano ejecutivo. No podemos continuar viendo los errores que se están dando en la administración Bukele, no podemos continuar manteniendo esa concentración ridícula de poder en la presidencia de la República, que es quien tiene a su gusto y antojo la potestad de nombrar ministro de Defensa, director de la Policía Nacional Civil, que son los dos órganos coercitivos del Estado. Entonces, esa revisión, que probablemente conduzca a alguna reforma constitucional, debe iniciarse lo antes posible. Un estudio profundo por personas serias, responsables, por profesionales capaces, que determinen cómo queremos seguir nuestra vida como sociedad. En tercer lugar, hay algunos temas muy puntuales, pero muy puntuales, como es tratar de abordar el tema de la brecha salarial por razones de sexo, de una manera objetiva y técnica, porque acá, a pesar de que se tiene la legislación que lo regula, nos damos cuenta a diario que sobre todo en los estratos profesionales se mantiene una diferencia bastante notoria entre los salarios que percibimos los hombres y los salarios que se le pagan a las mujeres. Esto es algo que no puede continuar de esa forma, y estoy seguro que muchas o todas las mujeres que están escuchando esto saben de qué estoy hablando, porque en El Salvador llegamos al extremo de decir: a vos te voy a pagar menos porque vos vas a tener incapacidad. O sea, una equidad en el tema de salario. A ver, sí. Héctor y Marvin, creo que recojo un poco dos elementos, dos propuestas que han caracterizado al Partido Demócrata Cristiano por defender el tema de la vida y también el tema relacionado con el matrimonio entre un hombre y una mujer, que se han visto como parte de una agenda a nivel mundial, como tendencia o corriente como tal. Y ese es un elemento clave que lo escuché en tu primera intervención como parte de ese eje programático que puede tener el partido y también tu perfil. Y eso desde luego me trae a mí a pensar, bueno, ¿estarían ustedes manteniendo su postura frente a ese, digamos, punto de discusión, Marvin? Sí, por supuesto. Una de las, digamos, de las bases de la doctrina social cristiana y de la doctrina demócrata cristiana es la defensa de la vida. Recordemos que los derechos humanos comienzan con el sagrado derecho a la vida. Y ya no hay discusión ninguna en el hecho evidente, científico y objetivo de que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Sí. Así lo reconoce nuestra constitución política también. Ahora bien, el problema con la agenda que este gobierno está impulsando es que es una agenda progresista, de la que tú y Ernesto te referías, que es una agenda globalista, de dominación globalista, que trae como uno de sus elementos claves el control de la natalidad en los países del tercer mundo. Y una de las maneras de propiciar el control de la natalidad en los países del tercer mundo es precisamente el aborto, que ha sido como el recurso más extremo al que han recurrido las fundaciones multimillonarias que hacen negocio del aborto, porque recordemos que una de las fundaciones internacionales que promueve el aborto y que financia a estos organismos y ONG que andan tratando de engañar a las mujeres, diciéndoles que es un derecho de la mujer matar a sus propios hijos, estas fundaciones han hecho un gran negocio del aborto. De hecho, uno de ellos, que es muy conocido, el multimillonario George Soros, el presidente de la Planned Parenthood Foundation, o de la, se diría paternidad planificada, Fundación Paternidad Planificada, tiene más clínicas abortistas alrededor del mundo que restaurantes tienen McDonald's. Entonces hay un gran negocio detrás del aborto, pero también el objetivo de detener el crecimiento de la población en los países del tercer mundo, que es una agenda impulsada por los países del primer mundo,
en base a un informe hecho ya hace muchos años por el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en el que decía que la mayor parte de materias primas que hay en el mundo estaban concentradas en los países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, y que era clave para los países del primer mundo detener la población de estos países, porque nosotros, según ellos, no aprovechamos, sino que malgastamos y destruimos los recursos naturales, y que esos recursos son claves para la sobrevivencia de los países del primer mundo. Y entonces recordemos que por eso vienen las guerras del petróleo, las guerras por uranio, y etcétera, etcétera, y ahora pues el violar el derecho sagrado a la vida de los niños no nacidos. Entonces, este gobierno actual de Bukele lleva esta agenda, él encarna e impulsa la agenda contra la vida. Él encarna e impulsa la agenda, toda la agenda globalista y progresista que viene ahora impulsada por Naciones Unidas y sus agencias y organismos, a través principalmente de los organismos de la salud como la OMS y los de educación como la UNICEF. Y déjenme decirle, queridos amigos, que también parte de esta agenda es tratar de infundir en nuestros niños desde la primera infancia la ominosa ideología de género, es decir, la sexualización de nuestros niños desde la primera infancia, como ya está puesta en los programas de educación sexual integral del Ministerio de Educación y que pueden ustedes consultar en la página web del Ministerio de Educación. Entonces, se viene un debate en la próxima asamblea sobre el sagrado derecho de la vida. Ahora, ¿por qué es peligroso? No solo ya el hecho atroz de atentar contra la vida del más inocente, que es el niño no nacido, pero ¿por qué esto es peligroso? Porque recordemos que la vida es un arco que comienza, un continuo, que comienza desde el momento de la concepción y termina hasta la muerte por vejez o por causas naturales, o ya sea por un accidente, por alguna cuestión improvista. Pero síntesis es un tema primordial. Sí, pero lo que quiero decir, lo peligroso de esto, Ernesto, es que si empezamos los salvadoreños a permitir que la vida se comience a recortar desde sus comienzos, estas agendas progresistas también intentan cortar la vida desde sus extremos últimos. Es decir, si nosotros permitimos que se apruebe el aborto en El Salvador o se despenalice el aborto en El Salvador, vamos a permitir que se corte la vida desde sus comienzos, pero vamos a dar la pauta también para que sean los políticos o la mayoría mal convencida por los políticos o los poderosos, decidan también que se corte la vida al final, es decir, la vida de los ancianos que ya no prestan ninguna utilidad a la sociedad, la vida de los enfermos terminales, la vida de los niños que nacen con deformaciones congénitas, y se nos va a ir acortando ese amplio espectro de vida que tenemos los seres humanos por el simple hecho de estar vivos. O sea, el derecho a la vida es un derecho que lo tenemos desde el momento que estamos vivos. Okay. Y este gobierno trae una agenda contra eso. Y yo, Marvin Portillo, voy a llegar a la Asamblea Legislativa para ser de los que más férreamente se opongan a esa agenda nefasta de tratar de asesinar a nuestros niños antes de nacer. Hablemos un poco de otro aspecto importante, Héctor, cuando regresemos, aprovechando los minutos que nos quedan, porque sin duda alguna el tema económico apremia para países como los nuestros, que han estado desde luego siendo seriamente impactados por la pandemia del COVID-19. Me gustaría conocer desde tu perspectiva cómo ves ese escenario a partir de la promulgación de leyes que vengan a favorecer. Sabemos que hay mucho empleo que se ha perdido a raíz de toda esta pandemia, pero también veamos un poco escenarios que tienen que ver con el tema del financiamiento. Por cierto, quiero invitarlos a que me acompañen en la segunda parte del programa. Vamos a conversar con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, con quien vamos a hablar acerca de estas reformas a la ley de FIREMPRESA, que incluye también al sectores informales para poder paliar parte de la crisis económica que podían estar enfrentando por problemas ocasionados por la pandemia. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aprovecho también para invitar a todos aquellos amigos que nos están sintonizando a, si piensan desplazarse por el sector de la carretera de Los Chorros, busquen una vía alterna
para poder hacerlo, ya que hay un tráfico de gran magnitud provocado precisamente en este sector por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla que estarían haciendo una protesta precisamente en la entrada de este municipio. Así es que ahí están las imágenes que muestran desde luego cómo está la condición del tráfico en el carril de subida hacia y llegada hacia Santa Tecla. Así es que tome en consideración a esta hora de la mañana estas imágenes que le estamos llevando a ustedes de primera mano. Héctor Mengíbar y Marvin Portillo, ambos candidatos a diputados por el Partido Demócrata Cristiano, nos acompañan esta mañana, en la que estamos conociendo su perfil como nuevos en política y por supuesto también conociendo el eje programático del Partido Demócrata Cristiano. Héctor, te decía que uno de los ejes fundamentales que en el país muchos consideran que debería de ser prioridad en una agenda es el tema de cómo levantar la economía. En el mundo lo hemos tenido. Obviamente estamos hablando del efecto de la pandemia COVID-19, de cómo ha venido a impactar precisamente a los sectores más vulnerables de la economía. Gracias. Bueno, tal vez hacer un pequeño corolario de lo que mencionaba Marvin en el segmento anterior. Como democracia cristiana, como Partido Demócrata Cristiano, tenemos como fundamento la doctrina humanista cristiana, que se basa en el respeto pleno de la dignidad humana y de la búsqueda del bien común. Personalmente hay 4 valores que declaro no negociables. La defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural. La defensa del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos sin intervención del Estado. El fortalecimiento de la familia rectamente formada. Entiéndase, la que surge de la unión de un hombre con una mujer. Y en cuarto lugar, la búsqueda del bien común. Los declaro mis valores no negociables, bajo ninguna circunstancia. La primera vez que tuve la oportunidad de estar en una entrevista fue en este mismo set. Tú tuviste la amabilidad de invitarme allá por, que habrá sido 2009, los primeros días de la presidencia de Mauricio Funes, y fue precisamente para hablar de este tema. Mis ideales, mis valores no negociables siguen incólumes, y como partido político, eso es uno de los primeros, si mal no recuerdo, el primero de nuestros principios doctrinarios. ¿Cómo se va a lograr esto precisamente? ¿Cómo vamos a lograr esta búsqueda del bien común? Es obvio, es natural que necesitamos mantener una situación económica estable en El Salvador, y hoy las preocupaciones al respecto son enormes. En primer lugar, todo este despilfarro del gobierno ha llevado El Salvador a un momento histórico en el que nuestra deuda soberana no tiene ningún valor, en el que nadie le quiere prestar pisto a El Salvador, en el que ya no somos bien vistos en los mercados internacionales de plata. Cada vez que el gobierno intenta conseguir deuda, nos venimos a dar cuenta de que menos y menos gente le quiere prestar plata a El Salvador, gracias a la explosión en la corrupción que se ha dado en este gobierno, a su incapacidad para gobernar. Y entonces, desde esa perspectiva, es urgente entender que cuando al gobierno ya nadie le preste dinero, lo primero a lo que van a recurrir es a regresarnos al colón. Y eso va a ser si permitimos que eso ocurra, habremos permitido el mayor colapso económico de esta historia, que vamos a terminar pagando con hambre en nuestras casas. Especialmente si usted tiene un negocio, si usted da empleo. El otro punto esencial en eso es detener el alza al incremento. A ver, pero del IVA. ¿cómo se puede de alguna manera contener, digamos, una reversión de esa naturaleza cuando muchos economistas, bueno, y desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, como que es el camino por el cual ustedes corren con la candidatura, cuando hay economistas que sostienen que eso sería peor de alguna manera, y el gobierno ha soltado postura de decir de que no está pensando en un momento regresar porque sería más cara la medicina que digamos en este caso, que cambiar o regresar de nuevo a la moneda, ¿no? El gobierno y especialmente el señor Bukele cambian de opinión todos los días y dicen lo que le convenga en el día.
Aquí debemos tener como un hecho cierto, sin ninguna duda, que si este señor alcanza a tener una mayoría en la Asamblea Legislativa, lo primero que va a hacer regresar a El Salvador al Colón y establecer los corralitos en los bancos. Nadie le quiere prestar pista a El Salvador. Nuestra calificación de riesgo, ¿y qué significa eso? En un lenguaje bien sencillo, es lo mismo que le pasa a una persona cuando el banco ya no le quiere prestar plata. Termina en el usurero. Y después de terminar en el usurero, termina echando mano de cualquier cosa. Y ese es el problema en este reparto indiscriminado de plata que están haciendo. Veamos, Marvin, tú hablabas acerca de cómo en algún momento también el tema de salvaguardar empleos es importante en esta proyección de candidatura que tú llevas como diputado del PDC. Vale, mire, recordemos una cosa, y hay que tenerlo bien claro para entender qué es lo que está sucediendo. Nayib Bukele se crió, se amamantó como político, se educó como político en el FMLN. El FMLN ha sido un partido eminentemente antiempresarial. Es decir, el FMLN, recordemos, en la época de la guerra destruía la economía nacional. Y su objetivo era precisamente como un objetivo para alcanzar el poder político a través de las armas, destruir la economía nacional. Recordemos que el oriente del país estuvo prácticamente aislado durante la guerra. Recordemos el derribamiento de torres de energía eléctrica para tener al país prácticamente paralizado, la destrucción de puentes, de infraestructura, la quema y destrucción de fábricas. Ahora veamos lo que hace este gobierno. Este gobierno lo que ha hecho precisamente es generar más desempleo, y lo ha hecho ya no con bombas, pero ha mandado a cerrar empresas de generación masiva de empleos. Ya se nos olvidó que mandó a cerrar por varias semanas, casi meses, las empresas de Mr. Donuts. Ya se nos olvidó tal vez que mandó a cerrar la Diana para propiciar el ingreso de producto importado de empresas amigas de él. Ya se nos olvidó que mandó a cerrar una maquila. Se nos olvidó que mandó a cerrar también una empresa de un supuesto adversario político de él, o una persona a quien él le teme, y que nos mantuvo cerrados durante casi 4 o 5 meses, la economía paralizada, el transporte público. Pero ahora, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva de llegar ustedes a la Asamblea para poder cambiar un poco, digamos, esa situación? Esa situación, correcto. Entonces lo que quiero hacer ver es que no va a ser nuevas ideas ni este gobierno el que va a hacer un cambio o un repunte en el crecimiento económico. Es decir, vamos de mal en peor, cerrando empresas, perdiendo empleos, mucha gente se ha quedado sin trabajo, y hemos visto en El Salvador cosas que teníamos, yo nunca había visto en mis casi 60 años de vida, ver gente pidiendo comida en las calles, en las carreteras, pidiendo auxilio porque no tenían qué comer. Ahora bien, ¿cómo podemos levantar esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es darle libertad a los salvadoreños de trabajar, darle a las empresas libertad de producir. El salvadoreño lo que quiere es que lo dejen trabajar, y el empresario lo que quiere es que lo dejen invertir y producir. Pero viene este gobierno con un plan pandémico para quebrar la economía, quiebra más de 150,000 pequeñas empresas que antes eran solventes, y ahora ¿cuál es la solución del gobierno? Endeudarlas, enjaranarlas de por vida con el Estado. ¿Y es el gobierno o la pandemia de la que hablábamos al principio? Porque un poco en el ítem del ranking sabemos que la pandemia ha golpeado fuertemente a las empresas, Marvin. Bueno, pongamos ejemplos, y para no ir muy lejos, pongamos el ejemplo de Nicaragua. A pesar de que Nicaragua está gobernada por una dictadura, por lo menos una dictadura en este aspecto aparentemente más inteligente que la nuestra. En Nicaragua no cerró la economía. Nicaragua no hubo una cuarentena totalitaria ni cavernaria como la que tuvimos en el país, y Nicaragua ha tenido en los países centroamericanos la menor cantidad de contagiados de COVID y la menor cantidad de muertes por COVID. Es decir, el mal manejo de la pandemia, no es la pandemia, es el mal manejo de la pandemia el que está quebrando la economía, y el que ha quebrado la economía de El Salvador. Y si este gobierno hizo ese problema, creó el problema, ¿cómo pretendemos nosotros que sea el mismo gobierno el que lo resuelva? Y hablando de los pequeños y microempresarios, los quiebra primero y ahora los quiere enjaranar a través de créditos. Esto equivale, como ya lo hemos expresado en diferentes maneras y en diferentes foros, esto equivale a quebrarle a alguien las piernas y después regalarle las muletas. Y no regaladas, sino que
fiadas, vendidas a crédito. No, señores, lo que necesitamos es crear las libertades y el ambiente de libertad suficiente para que las empresas puedan invertir, generar empleo, y los salvadoreños, ese sector informal que ha demostrado ser el corazón de la economía salvadoreña, las mujeres, los hombres que salen todos los días a trabajar, a ganarse la vida en las calles, no necesitaban ni necesitan que les estén dando de comer ni que les lleven comida a la casa. Ahora sí lo necesitan, porque precisamente este gobierno quiere tener a todos comiendo de su mano. Entonces hay que dar las libertades para que la gente pueda trabajar, producir e invertir. El tiempo se nos fue en esta primera parte, son las 7:16. Les agradezco a ambos que me hayan permitido seguir en el curso conociendo los perfiles de candidaturas y ejes programáticos de partido. Hoy le correspondió al Partido Demócrata Cristiano que ustedes representan. Y por supuesto vamos a estar más atentos adelante a conocer cómo sigue el curso de la campaña electoral. Y gracias Neto. Solo quisiera recordarle a la población que estamos debajo de la bandera del PSC, su servidor por San Salvador en la casilla 7 y mi amigo Héctor Mengíbar en la casilla 10 de la Libertad. Interesante, gracias, les agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, nos va a dar a conocer también toda esta proyección de apoyo a sectores importantes de la economía del país. Vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este lunes 1 de febrero de 2021. Seguimos desde luego analizando los diferentes ángulos que conciernen a la vida política y económica del país. Y por supuesto, en esta segunda parte del programa vamos a conocer lo que Bandesal ha venido desarrollando en estos días y especialmente en apoyo a aquellos sectores que han sido fuertemente golpeados por el COVID-19. Recientemente se dio, por cierto, el lanzamiento del Centro de Entrenamiento Móvil Empresarial en el oriente del país, que busca de alguna manera capitalizar experiencias y desarrollo para estos sectores de la zona. Así es que para hablar de eso y otros temas, me acompañan acá en el estudio el presidente de Bandesal, el licenciado Juan Pablo Durán. Juan Pablo, bienvenido, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias al pueblo salvadoreño por estar en sintonía de este canal. Me da mucho gusto estar esta mañana acá y poder actualizar toda la información del quehacer de Bandesal como una nueva banca de desarrollo. Cuéntanos un poquito sobre este lanzamiento que se hizo en el oriente del país. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances que tiene precisamente cuando se trata de establecer aspectos que tienen que ver cómo manejarse los negocios? ¿Sí? Perfecto. El mandato inicial de nuestro presidente Nayib Bukele fue transformar a Bandesal en una verdadera banca de desarrollo. Y he venido tratando de explicar qué significa esa transformación. Obviamente no solo significaba llevar financiamientos oportunos y en las mejores condiciones a los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, sino también proveerle de la herramienta fundamental para que sean exitosos desde su primera experiencia. Y justamente ahí es donde nace el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial. Me detengo acá, Ernesto, para llamar la atención. No somos un centro de formación ni de capacitación. Somos un centro de entrenamiento y desarrollo empresarial. El propósito vital es que quien pase por uno de nuestros cursos verdaderamente desarrolle habilidades empresariales, cambie su visión empresarial, adquiera herramientas técnicas financieras que le permitan ser exitoso en la gestión de su empresa. Para lograr eso, creamos una robusta malla curricular con sus respectivas cartas didácticas, con su metodología muy bien establecida, pero además le agregamos el componente de las mentorías. La mentoría no es otra cosa más que un importante grupo de empresarios de las gremiales y otros particulares que nos están apoyando de muy buena voluntad de ad honorem para ir a compartir sus experiencias. Son empresarios exitosos de mediana y gran empresa que llegan a contarle a nuestros emprendedores, micro, pequeños empresarios, cómo ellos han sabido sortear dificultades frente a sus empresas, frente a tiempos difíciles, frente a pandemias, frente a crisis económicas, cómo ellos desarrollaron habilidades para mitigar riesgos, para hacer canales
productivos, canales de valor, generar clúster, aprovechar mejor toda la tecnología actual, el marketing digital, etcétera, etcétera, todos los temas de actualidad. Esto ha tenido una tremenda aceptación. El presidente nos dio una instrucción, solo cierro con esto, el presidente nos dio una instrucción que fuéramos los más inclusivos posible. Y nos hemos enfrentado que al habilitar nuestro centro de entrenamiento en el Paseo General Escalón no damos abasto, ni siquiera con los cursos virtuales sumados los cursos presenciales. Entonces hemos lanzado el centro de entrenamiento móvil Bandesal. Lo hicimos en San Miguel la semana pasada y determinamos que a partir de esa experiencia vamos a ir aumentando nuestra presencia con más unidades móviles, de manera que podamos llegar a los municipios más alejados de la ciudad, de la capital, para que los micro, pequeños y medianos empresarios de esos lugares también tengan derecho a ser entrenados y de esa manera poderles proveer el financiamiento. Bueno, y es que hay un elemento bien importante quizás que resaltar en esa proyección de, si bien es cierto, no es el objetivo fundamental o la misión fundamental de Bandesal estar capacitando, sino más bien entrenando a personas o a aquellos que están emprendedores interesados en desarrollar un negocio, poder darles las herramientas de conocimiento, que creo que es lo más importante, y más aún hoy que la pandemia del COVID-19, Juan Pablo, nos vino como también a despertar ese gusanito de que, bueno, en medio de una crisis voy a ver qué hago, un negocio como tal, ¿no? Fíjate lo valioso y qué oportunos hemos sido, y de verdad uno se sorprende de la visión que tiene el presidente, y hay que reconocerlo porque al fin y al cabo todos somos parte de su equipo y él es el que da los lineamientos. Él decía, no basta con dar financiamiento, no basta con entregar financiamiento en buenas condiciones. Si las personas no están entrenadas para administrar bien sus negocios, van a fracasar, aunque tengan oportunidades enfrente. No venimos de familias empresariales, el 99.9 de los salvadoreños no venimos de una familia empresarial, no nos enseñan la cultura empresarial, no nos enseñan la estrategia y la técnica de ser empresario. Significa entonces que hay que identificar quiénes son los salvadoreños que tienen una mayor habilidad, que tienen lo que yo llamo ADN empresarial, y a ellos apostarle para hacer nacer cuando menos decenas de miles de nuevos empresarios, que no tienen por qué ir a fracasar una primera, segunda o tercera vez, sino que desde la primera vez ya nazcan con un plan de negocios bancable, le llamamos nosotros en Bandesal. Si tú elaboras un plan de negocios bancable, vas a tener claro no solo en qué querés invertir, sino cuánto querés invertir, a dónde lo querés invertir, cuándo lo querés invertir, con quiénes lo querés invertir, cómo lo vas a recuperar, cómo vas a cuidar los riesgos, cómo vas a hacer la inversión, cómo vas a hacer la recuperación, cómo te vas a cuidar inclusive del entorno que en un momento dado se puede volver turbulento. Ese tipo de habilidades, cómo manejarte frente a una crisis que se te ponga enfrente, son temas que ya no se dan en una capacitación, en una formación, demandan experiencias. Por eso es que nuestros participantes en los diferentes cursos que damos reciben cuando menos 3 mentorías de empresarios medianos o grandes que manejan 1 o 5 o 6 o 7 empresas con éxito. De esa manera, y yo estoy muy agradecido con el sector empresarial, porque de muy buena voluntad medio mundo se está ofreciendo a llegar a dar sus experiencias a nuestro centro de entrenamiento. Con eso logramos 2 cosas. Logramos que una vez un plan de negocio ha sido elaborado por un emprendedor o un pequeño o microempresario, el mismo Bandesal le provee el financiamiento, porque ya es un plan que está avalado por el banco. Y no nos quedamos con eso. Si está en esa transición entre pequeño y mediano y su problema más grande es la falta de garantía, que es donde normalmente ahí se estancan las empresas, entonces viene Bandesal y le da el complemento de la garantía para crédito productivo. Para decirlo en un buen español, si alguien necesita $500,000 y solo tiene garantía real por 250,000, Bandesal le complementa con otros 250,000 con un aval prácticamente, de manera que le permite obtener el $500,000 que le facilita su crecimiento y desarrollo empresarial. Y si eso fuera poco, todavía tenemos un área de asistencia técnica para quedarnos acompañando al empresario de manera de asegurar su éxito, porque el éxito de él será el éxito de Bandesal. Con esta nueva visión, estamos convirtiendo a Bandesal en una verdadera banca de desarrollo, donde si tú llegas con tus ideas y no las tienes ordenadas, perfiladas, financieramente estructuradas, el banco te facilita a través de sus asesores el mecanismo y el procedimiento para que tú aterrices con tu idea,
que inclusive la puedas cambiar si te das cuenta que ibas en un rumbo equivocado o en un rubro equivocado a invertir. Esa es la gran ventaja de que a mediano plazo vamos a empezar a ver una fuerte cantidad de empresarios. Nosotros vamos a ir midiendo el impacto, Ernesto. Nosotros no queremos hacer una labor estéril. Lo que queremos es año a año ir midiendo cuál es el comportamiento de los hombres y mujeres que están pasando por nuestro centro de entrenamiento, a los que también les estamos dando acompañamiento financiero técnico y con garantías parciales de crédito. Y que me parece que esa es la parte fundamental para cumplir con el objetivo de Bandesal, que es colocar precisamente fondos para reactivar la economía. Correcto. Juan Pablo, entiendo que también voy a hacer una pausa cuando regresemos a hablar un poco de este apoyo que Bandesal le ha ofrecido a sectores como taxistas, al sector de músicos, también al sector escolar, también de colegios y todo esto. Sí. Me parece que es interesante también conocer en qué consiste y cómo pueden aquellos sectores que a lo mejor no se están viendo en esta mañana poder también tener acceso a este tipo de apoyo que está dando Bandesal bajo esa mirada que tú le has puesto, que es mucho más específica y directa para apoyar a estos sectores que sin duda alguna se han puesto muy vulnerables hoy en el medio de esta situación de pandemia que ha golpeado al mundo y particularmente a nuestro país. Voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, como siempre, a usted gracias por sintonizarnos. Julio Valdivieso estará esta noche en Pulso Ciudadano llevándoles también una programación arrancando la semana de electoral, conociendo el eje programático de dos candidatas a alcaldesas por el municipio de Santa Tecla. Estará Wendy Alfaro, candidata a la alcaldía del partido Vamos para Santa Tecla, y Jamie Muñoz, candidata a la alcaldía también de Santa Tecla por el FMLN. Así que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche, Pulso Ciudadano, este lunes por Canal 19 con Julio Valdivieso. Vámonos entonces hasta el sector del Boulevard del Ejército. Así está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, en el sector de Los Chorros hay complicaciones a la subida, sobre todo por la protesta que existen en este sector al ingreso por el sector de la carretera de Los Chorros. Así está el Boulevard del Ejército. También tome en consideración esas imágenes si piensa desplazarse por esta zona. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más por estar con nosotros. Queremos informarles que ya se abrió el paso en el sector de Los Chorros. Pareciera ser, ahí están las imágenes que muestran ya la apertura para el tráfico en este sector. Esperamos pues que de alguna manera ya la situación se normalice a raíz de este bloqueo que tenía en la carretera de ingreso hacia Santa Tecla. Ahí vemos a un grupo de trabajadores que se habían apostado en este sector y que habían desde luego obstaculizado el tráfico vehicular. Ya comienza, ahí está esta imagen, ya a tener más movimiento el tráfico por esta zona. Bueno, continuamos conversando con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, de hechos que trascienden desde luego no solo de la apertura de capacitación y entrenamiento para el desarrollo empresarial, como lo hablamos en la primera etapa, sino también de ese nuevo enfoque que Bandesal ha tenido para atender aquellos sectores que a lo mejor en el pasado no tenían o estaban en el olvido o estaban desatendidos, para poder entrar con aquellos sectores que también han sido pujantes dentro de la economía, Juan Pablo. Sí, déjame contarte, Ernesto, que Bandesal está jugando un papel de verdad muy, muy amplio en lo que es el quehacer de la economía. Todas las mañanas yo la dedico a recibir empresarios de todo tamaño, desde micro, pequeño, mediano, grandes empresarios. Los estamos tratando de respaldar y apoyar a todos los que nos es posible, de acuerdo a nuestra ley, a nuestras políticas y a nuestros manuales. El banco está haciendo esfuerzos desmedidos para hacerlo más efectivo, lo más eficiente, lo menos burocrático posible, pero cuidando la buena gestión bancaria. Nadie puede decir, yo he intentado comunicarme o tratar de accesar al presidente Bandesal o a su equipo y no lo ha podido lograr, porque ahí estamos inclusive agendando todos los días empresarios de diferentes sectores económicos del país que nos están abordando.
A raíz de todo el quehacer que estamos viviendo y a partir de esa serie de actores que nos visitan, recibimos una serie de sectores de los más afectados por la pandemia que nos llegaron a pedir apoyo. Obviamente en el marco de la ley actual no podíamos hacerlo. Y fue así como canalizamos a través del presidente de la República, directamente al presidente de la República y al equipo económico, al secretario Catán, a la coordinadora de gabinete, a la ministra de Economía, al ministro de Hacienda, las inquietudes de todos estos sectores. Y llegando a un momento en que ya hemos canalizado todo el subsidio que teníamos previsto a empresas de 1 a 99 empleados y que finalmente llegamos a 13.504 empresas que pudimos subsidiar, que llegamos a 155.500 empleados a nivel nacional, se ha dado por terminado el primer programa de los 3 que integran el Fideicomiso para la Recuperación Económica, habiendo invertido $62.1 millones en esto. Significa entonces que como habíamos previsto 140 millones, tenemos la gran bendición que nos han quedado un sobrante de 77.9 millones disponibles. Estos 77.9 millones, en la ley actual dice que deberían de ser trasladados al programa de financiamiento para las empresas formales. Para ahí tendría que ir todo ese dinero. Sin embargo, si nos damos cuenta, a las empresas formales ya les hemos apoyado en este minuto a 2.166 empresas con crédito, además de las 13.504 con subsidio. Eso nos permite haber canalizado 62.1 millones en subsidio y 55.2 millones en créditos. Estamos hablando entonces que ya la empresa formal ha recibido más o menos alrededor de 117 millones del subsidio. Mientras que los informales ya se acabaron los 100 millones que tenían. Ya están canalizados 98.5, solo hay 1,5 millones que está en proceso de ejecución. Digamos que ya los 100 millones que estaban previstos para el sector informal se han agotado en 19.155 empresas que les hemos entregado ya financiamiento. Estamos hablando que ya hemos entregado 21.281 créditos y 13.504 subsidios para un gran total de 34.785 operaciones efectivas que ha hecho nuestro fideicomiso. Más éxito no puede tener. No hemos llegado ni siquiera al 5º mes. De verdad, este instrumento financiero está funcionando exactamente para lo que fue creado y creo que va a ser un orgullo y un ejemplo de buena gestión financiera y económica por parte de nuestro presidente Nayib Bukele. Pero bien, ¿qué hacemos entonces con esos 77.9 millones de dólares? Conversándolo y tratando de ser equitativos, hemos acordado, y el presidente así lo ha avalado a partir de toda la explicación que le trasladamos, de que podamos salir al encuentro, en primer lugar, de nuestros artistas. Ahí van toda la expresión artística, orquestas, mariachis, tríos, solistas, artistas populares, artistas circenses, todos los que se dedican exclusivamente a hacer algún tipo de arte. Obviamente ahí van pintores, escultores, otros que se han estancado porque no han recibido ningún respaldo ni apoyo. No hay fiestas patronales, no hay carnavales, no hay fiestas particulares. Están en una especie de hambruna, en una situación muy, muy difícil. A ellos no les podemos dar crédito, no se puede en las condiciones actuales. Lo único que puede hacer el país es salir al encuentro de ellos y darles un respaldo y un apoyo económico para que terminen de subsistir a esta crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido hemos propuesto, justamente hoy ya está en el despacho del señor presidente la propuesta, ya el borrador de reforma, esperaríamos esta misma semana poderla presentar a la Asamblea Legislativa para que 17.9 millones pasen a ser de beneficio para subsidiar a todo nuestro sector artístico del país. ¿Son considerados como sectores informales? Así, sí, obviamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos, más que empresarios, son artistas. Claro. ¿Verdad? Y obviamente, aunque manejan sus pequeñas actividades económicas, porque una orquesta obviamente mueve dinero alrededor de ellos, un solista igual tiene un equipo que le apoya, igual su familia y todo lo demás, un mariachi ya no digamos. Pero lo que está claro es que siendo este uno de los sectores, de los primeros que tuvimos que suspender y de los últimos que se van a activar, el Estado no puede dejarlos morir de hambre. O sea, tiene que salir a apoyarlos. Y eso es lo que hemos entendido y eso es lo que ha aplaudido el presidente Nayib Bukele y lo que estamos encaminados a presentar a la Asamblea Legislativa. ¿A quiénes más vamos a apoyar ahí? A los pescadores artesanales. Creemos que a los pescadores les podemos dar un plus en este momento. Donarles lanchas para que aumenten su capacidad de pesca, aumenten sus ingresos y mejoren su calidad de vida.
Según el tamaño de la cooperativa, así va a ser la cantidad de lanchas que les vamos a poder donar. Con esas van a aumentar su capacidad de pesca, repito, y por supuesto también los vamos a favorecer. Para ellos serían 17.9. Y los otros 10 millones, para completar los 27 millones, estamos proponiendo lo que sea para apoyar el transporte escolar y aquellos taxistas que tengan más de 10 años en sus unidades. Creemos que con un subsidio podrían cambiar, sustituir las unidades, prestarían un mejor servicio, gastarían menos dinero en el mantenimiento de sus unidades y se verían favorecidos en sus familias. Esto también vía subsidio. Igualmente al transporte escolar, que le puede servir para pago de cuotas atrasadas, etcétera, a modo de respaldar a este otro sector que está duramente golpeado. ¿Qué hacemos con los 50 restantes? La propuesta es que los traslademos al financiamiento para empresas informales, porque aún tenemos una fuerte cantidad de empresas informales que nos han solicitado apoyo con financiamiento. Entonces la idea es, en lugar de pasarlo a los formales, que todavía tenemos una buena disponibilidad, lo pasamos 50 a los informales y con esto solo subsidiamos 27 millones, 10 para taxistas y transporte escolar y 17 para artistas y pescadores artesanales. Con estos nuevos datos significaría entonces que la cartera de crédito va a crecer y el fideicomiso estaría terminando con 505 millones de dólares de cartera de crédito, mientras que solo con 90 millones de subsidio. Ese sería el total de dinero que se habría utilizado para el subsidio. Escuché en una presentación que se hizo recientemente que estamos hablando de cerca de 10 o 11 nuevas líneas de financiamiento y de créditos. Correcto. O sea, de alguna manera abarca un conglomerado de sectores que, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento económico, podría ser que este año podamos salir un poquito más avante, sabiendo incluso hace unos minutos y una buena noticia, el ministro de Salud decía que a raíz de todo el incremento que teníamos de casos, en las últimas 2 o 3 semanas ha venido como ya aminorando la tendencia de casos COVID-19, que es lo que ha venido a golpear al país. Pero no hay que bajar la guardia, por supuesto. Claro. Quiero decirte, Ernesto, que los datos económicos del país van a dar sorpresas positivas. Y van a dar sorpresas positivas porque desde el gobierno y desde la visión del presidente estamos clarísimos de que hay que gestionar un crecimiento económico rápido, dinamizar la economía. Fíjate bien, todavía tenemos que inyectarle a la empresa formal 305 millones de dólares. Todavía. Vamos a ir a quitar 3 trabas rápidas. Los montos máximos. Vamos a ir a quitar los destinos para que no sea solo para un destino, sino para varios destinos, y vamos a ir a permitirles a las que están en mora con un solo año al Ministerio de Hacienda que incorporen ese requerimiento de dinero para ponerse al día y no negarles el financiamiento. Con estas 3 trabas que vamos a quitar, te aseguro que esos 300 millones se van a ir en un trimestre hacia nuestra empresa formal. Sí hemos dicho que de esos 305, 30 millones deberían de ir para los colegios privados y las universidades. También es un sector que está duramente golpeado. No podemos permitir que nuestros colegios privados cierren o algunas universidades pequeñas también se vean obligadas a cerrar. Con las 11 líneas a las que tú te referías, ahí vamos a llevar líneas ad hoc. Llevamos ya están en marcha, están ahorita en proceso, líneas ad hoc para cada sector de la economía. No hay un solo sector que pueda decir que en Bandesal no va a encontrar respaldo. Lo único que no financiamos es el consumo, vivienda o cualquier otro tipo de financiamiento. Por ejemplo, si te vas a comprar un yate, si vas a comprar un carro de lujo, para no eso hay no. Para ello, ¿no? Pero para todo lo que sea una operación económica, empresarial, de negocios, Bandesal tiene 11 líneas más 4 especiales. ¿Cómo puedo llegar a ser objeto de este tipo de crédito? Voy a aprovechar a hacer la última pausa comercial para cerrar un poco el ciclo de esta intervención que nos permite comprender mejor el rol que ha venido desempeñando ahora bajo la visión que tú le has puesto, que es mucho más práctica. Entiendo que es mucho más práctica de lo que se tenía anteriormente como figura que ha venido haciendo Bandesal. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:48 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, aprovechamos estos minutos para coronar un poco el trabajo que Bandesal hace hoy en día, a diferencia de lo que en el pasado se tenía, sobre todo cuando se trata de ser un poco más accesible, siendo competitivo en la línea de crediticio progresista, ¿verdad? Y en comparación con la banca comercial, que tiene también otros fines, de los cuales Bandesal no lo tiene. Ahora Bandesal va directo a apoyar al emprendedor y aquellos negocios productivos, ¿cierto? Sí. Ahora somos un actor importante en el apoyo directo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, cuando la gran empresa se decide hacer un proyecto de impacto social o de impacto ambiental. Si uno de esos dos requisitos se cumplen, Bandesal también respalda a la empresa grande. De otra manera, nos quedamos en micro, pequeña y mediana empresa. Claro que somos un actor importante. Imagínate, dentro de esas 11 líneas está una que se llama consolidación de deuda productiva. Por supuesto que esto está metiendo cierta presión en el mercado y somos conscientes que esa presión obliga al resto de la banca a bajar las tasas, pero eso es sano, es bueno para el país, para la economía, para nuestras MIPYMES. El mismo hecho de que Bandesal se fondee con fondos internacionales y no con fondos del público, yo tengo un brazo de gestión de fondeo que pasa todos los días monitoreando dónde encontrar dinero. Ya tenemos 300 millones aprobados, que solo falta la ratificación de la Asamblea, más 100 más del Banco Mundial. O sea, estamos hablando de 400 millones que Bandesal podría invertir adicional a lo que ya tenemos en la liquidez. Podríamos hablar de casi 500 millones, más los 600 millones del fideicomiso. La ventaja es que el dinero de Bandesal se vuelve sagrado en el sentido que va directamente a la actividad económica. No va a consumo, no va a vivienda, no va a otra cosa más que a promover ese círculo virtuoso de la economía. Precisamente por eso, con estas líneas, ahora Bandesal se ha vuelto en un actor protagónico e importante, donde los empresarios se encuentran, además de una atención de calidad y con calidez, encuentran un banco amigable, un banco que si no llevas las condiciones para poderte dar el crédito, por lo menos te explica qué tienes que hacer. Por lo menos te orienta y te asesora, y si necesitas entrenamiento, ingresas al entrenamiento empresarial hasta que elaboras tu plan de negocios bancable lo suficientemente robusto y posteriormente viene el financiamiento. O sea, nos convertimos en un banco distinto a cualquier otro que existe en el país. Sumado a eso, que no somos una institución con fines de lucro. Tenemos que hacer una buena gestión para darle sostenibilidad y para tener indicadores financieros muy solventes. Es la otra cara de lo que yo decía comparándolo con el pasado. Hoy Bandesal va más directamente. Va directamente. Esa fue... Ya no hay mucha burocracia. Eso fue lo que nadie se atrevía a hacer. Obviamente, en el país hay gremiales muy poderosas que se oponían a eso, y aquí es donde hay que admirar la valentía de nuestro presidente, que en ningún momento cedió a las presiones que se pudieron tener para lograr la transformación de Bandesal. Si la transformación yo solo no la hubiera podido hacer jamás, aunque hubiera querido. ¿Cómo puedo accesar yo? Ok, listo. Cualquier salvadoreño que se decida por accesar a Bandesal, lo primero que debe de tener es más o menos articulado, idealmente por escrito, su plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio? ¿A dónde vas a invertir? ¿Por qué estás en ese rubro? ¿Cómo has decidido entrar ahí? ¿Cuál es tu certeza de que vas a ser exitoso? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cómo te vas a vincular? Tú ya tienes que llevar algo de eso. Cuando ya llegas al banco, porque en el banco lo más importante, fíjate que no es ni siquiera es tu garantía misma que nos vas a presentar. En la banca de desarrollo no es eso lo más importante. Sí, porque al final la garantía... Lo más importante es el nivel de seguridad y certeza de que vas a ser exitoso, de que conoces el mercado, de que sabes cómo lo vas a gestionar, de que tenés aliados estratégicos, que vas a poder hacer cadenas de valor, que vas a poder invertir de manera segura, que te vas a mitigar los riesgos, que la inversión la vas a hacer gradual, que vas a saber cómo recuperar el retorno aún si algo sale mal. ¿Cuál es tu plan B? O sea, si no lo llevas armado, la gran ventaja es que Bandesal te ayuda y te asesora y te acompaña. Y hasta que tenés alineado todos los astros, no te cierran las puertas de una vez. No se te cierran. Hasta que estás alineado en todos los aspectos. Vaya, por ejemplo, los casos más difíciles que estamos recibiendo, los que llevan más la categoría D, categoría E. La ley tácitamente me prohíbe financiar a un empresario que se encuentre en esa categoría. Pero hasta ellos los asesoramos. Mire, usted tiene que salirse de esa categoría sí o sí. Si no sale de esa categoría, nadie le va a dar $1 en este país ni en ningún lugar del mundo.
recupere ese gran activo que se llama buena categoría de riesgo. Y la única manera de recuperarlo es que vaya a hablar con su banco, con el que lo atendió, con el que le dio el crédito, con el que usted no le ha podido cumplir. Y busque a través de una negociación una forma de sacarlo de esa condición. Y cuando lo haya sacado, entonces véngase a Bandesal, porque entonces le podemos ayudar con mejor tasa, con mejor plazo, en mejores condiciones, para que usted siga y continúe su proceso de desarrollo empresarial. Yo siempre he confesado que el tema económico y el tema de educación son dos temas que me apasionan mucho. El tiempo se nos ha agotado. Expectativas de cierre de inicio y de arranque para este año. Creo sinceramente que nuestra economía va a rebasar los niveles de crecimiento previstos. Estoy seguro que después del 28 de febrero y con el veredicto que el pueblo ya tiene a favor de nuevas ideas, con una asamblea trabajando de la mano con nuestro presidente de la República, va a ser mucho más fácil gestionar y lanzar una gama de proyectos, de iniciativas económicas que tiene nuestro presidente y nuestro equipo económico, que van a sorprender a moros y cristianos. Personalmente, Ernesto, estoy convencido que vamos a superar inclusive los pronósticos más positivos que se han dado de parte de los diferentes organismos que miden los crecimientos económicos. Interesante, y nosotros vamos a estar acompañando siempre ese esfuerzo que tú has logrado capitalizar y demostrar al frente de Bandesal junto con tu equipo de colaboradores, porque somos testigos de cómo ha venido, desde luego, abriendo ese abanico de oportunidades y créditos para estos sectores que son importantes dentro del eje económico de nuestro país. Gracias por haberme acompañado, Juan Pablo, y el éxito, por supuesto, para el presente año. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos los televidentes. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Les agradezco y, por supuesto, los invito a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio en contienda electoral. También ya ahora en el periodo electoral, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, conversará con este servidor hoy a las 7 de la noche. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.